Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida exalumna, gran amiga y ex candidata a la alcaldía por Chaclacayo, Rosario Cárdenas Alcaraz, y a los 214 que están conectados en estos instantes. Hoy culminamos los 25 errores que cometen los padres y que fácilmente podrían evitarse con mi mentor y coaching Peter Jackson y su modesto servidor, el maestro y mentor Vidal Vargas Ramos. Como les ofrecimos, en la Navidad, este es el regalo, sostenible en el tiempo que hoy lo culminamos. Navidad y Año Nuevo, pónganlas en práctica. Y si las han puesto en práctica, pues retroaliméntalas, hagan el Flixpacks en bien de sus parejas, de ustedes mismos, de su autoestima personal, de su pareja y especialmente de vuestros hijos. Sin mayores preámbulos, iniciemos la conferencia del día de hoy con el 24 error y el 25. 24. ¿Cómo tratar los temas serios como la bebida o el alcohol, las drogas, el sexo y el SIDA? Por el mero hecho de ser humanos, los niños y los adolescentes, igual que sus padres, se van a encontrar con problemas de vez en cuando. Tomarán decisiones equivocadas, actuarán impulsivamente y se meterán pues en problemas de los que después se arrepentirán. Algunos de estos problemas son poco importantes. Por ejemplo, ser castigado por contestar mal a un profesor o mentir por no haber hecho los deberes, y podrían ser superados sin dejar marca alguna. Otros errores pueden causar problemas serios de salud, económicos, formativos o legales. Permítame el paréntesis para saludar a Ronaldo Márquez, un gran amigo rotario y un líder que en estos instantes ha ingresado en vivo y en directo y está viendo esta conferencia que hoy culminamos. Gracias, mi amigo rotario. Inspirado como maestro en Dios y mi formación de maestro y de rotario, van estas conferencias totalmente gratuitas, y en esta oportunidad con mi mentor y coaching, el psicólogo Peter Jackson. Continuamos con las disculpas del caso. No esquive los problemas difíciles o podrán convertirse en grandes problemas. A todos los padres nos preocupa que nuestros hijos tengan problemas con la droga o el alcohol, que conduzcan imprudentemente, que contraigan alguna enfermedad de transmisión sexual o que se queden embarazadas en el caso de las chicas. Los problemas serios, los que pueden causar un auténtico daño en el adolescente y en la familia, suelen tener que ver con el abuso de drogas o el comportamiento sexual irresponsable. Y para tratar estos problemas, primero de todo, hay que hablar, planificar la actuación y su resolución. Y en muchos casos, buscar la ayuda de un especialista. Ignorar estos problemas puede llevar al desastre. Tengan mucho cuidado. Veamos el alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas. Hay muchas razones que explican por qué los adolescentes e incluso preadolescentes consumen drogas. El alcohol y las drogas se pueden adquirir libremente y los jóvenes lo pueden encontrar en las fiestas, en casa de sus amigos e incluso en el colegio. Algunos jóvenes están aburridos y toman drogas únicamente para divertirse. Quieren ver cómo se sienten, entre comillas, y divertirse con sus compañeros.
Otros lo hacen para olvidar problemas emocionales o el miedo al fracaso. Y empiezan a consumir sustancias ilegales para automedicarse, entre comillas, y anestesiarse a sí mismo a nivel emocional. Otros lo harán por culpa de las influencias sociales y para ser como todos los demás. Para los jóvenes, la idea de ser diferente, entre comillas, a sus compañeros es una abominación. Para ser como ellos tienen que fumar, para ser como ellos tienen que beber alcohol, para ser como ellos tienen que consumir otro tipo de drogas. A algunos adolescentes, el beber alcohol o consumir drogas les hace sentir maduros e independientes. El alcohol es indudablemente la droga legal más extendida, pero hay otras sustancias químicas que también son muy comunes y también causan serios problemas. Normalmente estas se consumen con alcohol. Cerca del 90% de los estudiantes de secundaria beben alcohol. La mitad de los que están en el último año del colegio ha probado la marihuana. Un 20% abusa de las anfetaminas, las pastillas para adelgazar, las pastillas de cafeína y otras sustancias producidas ilegalmente como la cristalmetedrina. El 15% ha probado la cocaína. Y entonces viene aquí un interrogante. ¿De dónde lo ha aprendido? ¿De dónde lo ha aprendido? Los padres deberían enterarse bien de los riesgos del abuso de sustancias y explicárselos a sus hijos también. Vivimos en una cultura en la que los niños de 12 años ya empiezan a recibir la presión de sus amigos para beber alcohol. Y la educación sobre el abuso de sustancias no puede empezar demasiado pronto. Es importante que los padres empiecen a hablar a sus hijos de los peligros de las drogas, del alcohol, a partir de los 10 años. Nunca debería ser un tema tabú y tendría que ser comentado con toda comodidad por parte de los padres. Conocer los peligros del abuso de sustancias. Si usted no le habla a sus hijos de los peligros de abusar de estas sustancias, sus hijos lo aprenderán de alguna otra forma y de alguna otra persona. Si no reciben unas normas, valores y expectativas sobre ese tema de sus padres y de la familia, los desarrollarán a partir de otras fuentes o bien se exponen a las drogas sabiendo a lo que se exponen. O bien lo harán con ingenuidad e inseguridad. ¿Qué quiere que sepan sus hijos sobre las drogas y cómo quiere que actúen sobre y frente a ellas? Enséñeles estas cosas. Incluso los padres que piensan que sus niños siempre serán niños, tendrían que educarles sobre los peligros del abuso de las drogas y del alcohol. No piense que su hijo está chapoteando en el charco lleno de fango cuando en realidad está atrapado hasta la cintura en arenas movedizas. ¡Alerta! ¡Despierte! ¡Pise tierra! Mi estimado padre de familia, el abuso de sustancias no solo pone en peligro la salud de una persona, sino su vida también. Las normas y límites sobre la bebida deberían ser definidos claramente y nunca deberían sobrepasarse. En caso de que aparecieran problemas, estos deberían ser tratados inmediatamente. Muchos padres no toleran las bebidas alcohólicas o el consumo de drogas antes de los 16 años. Muchos jóvenes prueban el alcohol hacia los 13 o 14 años. Hay padres que permiten a sus hijos beber una cerveza o una copa de vino en casa.
Bueno, siempre que no tengan que conducir después. Cada padre debería determinar su propio nivel de tolerancia y comodidad para este tipo de cosas y establecer unas normas según sean sus hijos. Si el abuso de sustancias se convierte en un problema, lo mejor será acudir a un especialista. A veces, la ayuda de un consejero de grupos de apoyo será suficiente, mientras que otras veces será necesario un tratamiento en un hospital o en un centro de rehabilitación. El niño o joven que esté en peligro no debería nunca opinar sobre este tipo de tratamiento. Los padres tienen derecho a hospitalizar al niño si éste todavía no ha cumplido los 18 años. Veamos ahora las situaciones peligrosas. Es una situación peligrosa el que los padres nieguen que hay un problema de abuso de drogas cuando sí lo hay. Este no es el momento de arrepentirse ni de preocuparse por qué dirán nuestros amigos, ni de echarse las culpas por los problemas del niño, ni de intentar rescatar al niño salvándole de las consecuencias de su comportamiento. Los padres que intenten proteger a sus hijos de los problemas asociados al abuso de drogas se convertirán en facilitadores y empeorarán sin querer el problema y ayudarán a perpetuarlo. Tenga mucho cuidado. Excusar al niño, mentir a los demás, hacer el trabajo de los niños y mantener en secreto el problema del abuso de drogas son todos ellos ejemplos de comportamientos facilitadores, que lo único que hacen es empeorar el problema. En la siguiente historia, los padres bien intencionados y demasiado misericordiosos de Jacobo nos muestran cómo negar la existencia de un problema con la bebida y puede afectar a la vida de un joven. Vamos a ver la historia de Jacobo. Cuando conocí a Jacobo, tenía 18 años y acababa de tener su segundo accidente de coche en tan solo un año. Estaba a mitad del curso del último año del colegio. Era una de las estrellas del equipo de fútbol escolar. Era amable y atractivo, y todos le querían. Jacobo ahora era un estudiante medio, aunque en primaria había llegado a tener muy buenas notas. A los 15 años sus padres le sorprendieron fumando marihuana con unos amigos. Y esto les llevó a una larga discusión y fue castigado sin salir durante una semana. Fueron a hablar un par de veces con un psicólogo y después consideraron que el problema ya estaba resuelto. Los padres de Jacobo tenían mucho dinero y eran muy generosos con su hijo. Jacobo era un chico que sabía cómo conseguir todo lo que quería. Cuando cumplió los 18 años, sus padres le regalaron un coche deportivo. Sí, un coche deportivo. Está escuchándolo bien. Y lo cual le hizo todavía más famoso entre sus compañeros. Iba a todas las fiestas con su coche, se convirtió en una estrella y cada vez bebía más y más. Al cabo de unos meses de tener el coche, cuando volvía de una fiesta, derrapó en una placa de hielo y chocó. Por suerte, llevaba el cinturón de seguridad. Sus padres descubrieron entonces los detalles sobre la fiesta y que había estado bebiendo y se enfadaron mucho. Pero acabaron aceptándolo como algo propio de los jóvenes. Y en esta ocasión, los padres llevaron a Jacobo a un especialista en abuso de sustancias,
quien le recomendó un grupo de apoyo, y Jacobo fue a varias sesiones. Pero como no le gustaba el consejero, dejó de ir. Sus padres estaban muy ocupados con sus trabajos y tampoco asistían regularmente a las acciones, ni mucho menos a las sesiones. Y al cabo de un tiempo los padres vieron que no había nada que indicara que Jacobo continuaba bebiendo. Sus notas mejoraron notablemente y decidieron repararle el coche. La verdad era que Jacobo había aprendido a ocultar el consumo de alcohol y de marihuana a sus padres. Entonces se acostumbraba a fumar marihuana y a beber alcohol entre 3 o 4 veces por semana. Y normalmente en fiestas sus notas empezaron a empeorar otra vez, pero no le importaba. Sabía que no iba a poder entrar en las mejores universidades, pero no le importaba, entraría en una de menos prestigio. No le importaba su futuro. Disfrutaba el presente. Y sus padres estaban orgullosos de su popularidad y de sus logros deportivos. El segundo accidente ocurrió de camino al colegio. Aceleró cuando el semáforo se puso en ámbar y otro coche que venía a toda prisa se estrelló contra él. Por suerte, ninguno de los dos conductores resultó herido de gravedad. Pero los coches quedaron para el desguace. Jacobo vino a verme por primera vez con un collarín. A pesar de todo, estaba de buen humor y bromeaba sobre su mala suerte. Sus padres estaban serios. Llevaba muchos días llegando tarde al colegio, explicó su madre, y aceleró para llegar a tiempo. Estaban preocupados por lo temerario que era su hijo, conduciendo, y también estaban preocupados por su bajo rendimiento escolar. La razón de que Jacobo estuviera llegando tarde ese día era que había salido hasta tarde la noche anterior. Había ido a casa de un amigo a ver unas películas y se había tomado un par de cervezas. Y conforme fue aclarándose esta historia y el comportamiento reciente de Jacobo, se hizo obvio que tanto sus padres como él negaban que existiera un problema de abuso de drogas y alcohol. Se trataba de un chico joven que hasta los 14 años había sido un estudiante ejemplar. El consumo de drogas había empezado a esa edad y había ido empeorando desde entonces. Ahora ya consumía drogas y bebía alcohol 3 o 4 veces por semana. Necesitaba una intervención más intensa que la que había recibido antes para tratar este problema. Se le recomendó un programa en un hospital que tenía muy buena reputación. Jacobo rechazó esta opción considerándola totalmente innecesaria. Sus accidentes no se habían producido por culpa del consumo de drogas, sino por culpa de una placa de hielo y por acelerar por no llegar tarde al colegio. Los padres sabían que su hijo tenía un problema con el alcohol, pero no le consideraban un alcohólico, entre comillas. Dudaban entre seguir o no el programa de rehabilitación en ese centro especializado porque sabían que esto se reflejaría en el currículum del chico y dañaría su reputación en la comunidad y también la de los padres. No bastaría con hacer unas cuantas sesiones como paciente externo sin tener que ser ingresado. Y la respuesta era no, no. Los padres de Jacobo decidieron ir a ver a otro especialista que fuera más flexible. El tratamiento duró varias semanas. Después se hizo esporádico y acabó cuando Jacobo se fue a una universidad de otra ciudad. Me encontré con el padre de Jacobo al final del primer semestre.
Jacobo había estado bebiendo intensamente desde que empezó la universidad. Había dejado de ir a clase y había vuelto a vivir con sus padres. Estaba trabajando con su padre y también trabajaba con un experto en problemas de abuso de drogas y asistía a un grupo de alcohólicos anónimos. El programa que requería el internamiento del paciente hubiera sido mejor para Jacobo. Pregunto. Mientras lo piensas, permíteme un sorbo de líquido vital. No se puede saber a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que sin un tratamiento agresivo y efectivo, el problema empeorará cada vez más. Entonces, negar la existencia de un problema lo empeorará. Veamos cómo reducir el riesgo. Perdón, acabo de ver a Alfredo Martínez Dupuy, mi querido exalumno, que ha ingresado también. ¿Cómo estás, Alfredito? Gracias por estar aprendiendo junto con tu maestro. Como cuando eras niño o joven en el colegio, ahora ya de adultos. Seguimos juntos aprendiendo, pero hoy a ser mejores padres y a no cometer errores como padres, ¿ya? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Alfredo. A través de ti un saludo a toda la generación de jóvenes que están conectados ahorita en la sombra y a otros que lo verán más tarde a través de otras redes. Bien, con la disculpa, veamos, continuemos. Reducir el riesgo. La buena noticia sobre el abuso de drogas es que los padres pueden reducir los factores de riesgo que hacen que los adolescentes consuman cada vez más esas sustancias. Los estudios psicológicos demuestran que los jóvenes que consumen sustancias frecuentemente tienden a tener mayores niveles de estrés. No son capaces de soportar sus propios problemas y tienen dificultades académicas y tienen un menor nivel de apoyo paterno. Los padres pueden reducir estos factores de riesgo escuchando e intentando comprender a su hijo, apoyándole y ofreciéndole ayuda en sus problemas académicos o de aprendizaje. Los niños pueden aprender a considerar opciones, a pensar en las consecuencias a largo plazo de un comportamiento determinado y a tomar decisiones responsables. Pueden también aprender a resistirse a las ofertas de sus compañeros y no dejarse impresionar por la publicidad de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Si el problema es el abuso de drogas, debería considerarse un tratamiento como parte de la solución. Es importante encontrar a un profesional que tenga experiencia en el campo de la dependencia de sustancias. Ningún padre debería abandonar o tirar la toalla ante este tipo de problemas, porque estos problemas son tratables y normalmente cuanto antes mejor. Por último, es imprescindible que los padres que tengan problemas de este tipo ellos mismos busquen ayuda. Los sermones, las amenazas y las normas sobre el consumo de drogas y el alcohol perderán todo su valor si los padres son adictos. Repito, los sermones, las amenazas y las normas sobre el consumo de drogas y alcohol perderán todo valor si los padres son adictos. Tengan mucho cuidado con el modelo o ejemplo que está dando a sus hijos. Veamos ahora el sexo, el SIDA y los embarazos no deseados. El antiguo consejo que daban los padres a los jóvenes solía ser: no tengas relaciones sexuales hasta que te cases. En los últimos 20 o 30 años esto ha cambiado mucho.
no tengas relaciones sexuales, pero en caso que las tengas, no te quedes embarazada. Ahora el mensaje es algo así como: no tengas relaciones sexuales, pero si las tienes, toma precauciones. No contraigas el SIDA ni te quedes embarazada. Y si esto parece confuso para los padres, imagínense para un chico de 14 años, para una jovencita de 14 años. Los jóvenes escuchan mensajes sobre la moralidad y la abstinencia por un lado, lo cual se traduce en no sexo. No sexo. Y otros mensajes se refieren a evitar los peligros, y lo cual se traduce pues en hazlo seguro. Al mismo tiempo, todos estamos constantemente expuestos a mensajes e imágenes sexuales en nuestra cultura popular y en los medios de comunicación, los cuales llevan el mensaje implícito sí al sexo. Y si a esto añadimos los conductores hormonales normales de la adolescencia y la presión de los compañeros, obtendremos pues una jungla de mensajes e influencias conflictivas y confusas. Muchos niños descubren la sexualidad y empiezan a interesarse por ella entre los 8 y 12 años. Este es un buen momento para hablar de los hechos y de los asuntos relacionados con la sexualidad. Aunque algunos padres prefieren tener estas conversaciones antes de esa edad. Los adolescentes que alcanzan la pubertad no solo son muy curiosos sobre su desarrollo sexual, sino que muchas veces se muestran ansiosos también. Se preguntan si están desarrollándose normalmente, entre comillas. ¡Horror! Demasiado despacio. Tienen que saber que los cambios en la pubertad varían de una persona a otra y que cada uno se desarrolla a su propio ritmo. Los cambios físicos que ocurren al comienzo de la pubertad tienen que ser aceptados como procesos naturales, biológicos, y no burlarse de ellos ni menospreciarlos. Las chicas en particular necesitan más comprensión y seguridad cuando empiezan a menstruar. Muchas tienen dolor y rampas cuando empiezan a tener sus ciclos y tendrán que ser apoyadas por sus padres y por los profesores durante los periodos de incomodidad física. Igual de importante es que conozcan los cambios que se van a producir en su cuerpo y que no les tenga miedo. Los valores y la familia. Los jóvenes han de tener información y conocimiento básico sobre el embarazo, el nacimiento de un hijo, los anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Los padres y profesores son los que tendrán que ofrecer este tipo de información. La adolescencia es el momento oportuno para hablar de los valores, de la moralidad y de las expectativas sobre el comportamiento sexual. Y estos valores se comentan mejor entre los padres e hijos que en una clase de educación sexual en el colegio. Los padres que creen enseñar a los niños los métodos anticonceptivos quieren decir transmitirles el mensaje de que está bien tener relaciones sexuales y por tanto animarles a tenerlas. Tendrían que saber que estos miedos son infundados. Estos padres además deberían tener en cuenta que el precio de que los hijos pagarán
juzgarán por su ignorancia acerca de los métodos anticonceptivos podrían ser el de sus vidas en el caso que contraigan el SIDA. ¿Cuántos padres están dispuestos de verdad a asumir ese riesgo? ¿Cuántos adolescentes estarían dispuestos a asumir este riesgo? La respuesta razonable es ninguno. Ninguno. Fomentar la abstinencia sexual en la adolescencia es muy recomendable por muchos motivos, pero no hay garantías de que los jóvenes sean suficientemente responsables para practicarla. Incluso, aunque la abstinencia hasta el matrimonio o por lo menos hasta la edad adulta sea enseñada como un valor, saber de anticonceptivos y hablar de los comportamientos responsables debería formar parte de la educación. El sexo y los embarazos no deseados. La influencia de los compañeros y de las imágenes, de los medios de comunicación, así como las consecuencias de los embarazos en chicas jóvenes, deberían ser temas de discusión abierta y realista. Un diálogo es infinitamente más afectivo que un sermón de un adulto a un joven. Además de la comunicación y de la información, los jóvenes necesitan la aceptación y el apoyo de la familia y de los demás adultos de su vida. Los jóvenes que se sienten inseguros y poco queridos tienen más posibilidades de dejarse influenciar por sus compañeros y empezar a practicar el sexo. Aquí es donde la familia juega el papel sumamente importante de dar a los hijos su aceptación y amor, y de modelar sus expectativas, valores y comportamientos. Pocas cosas pueden afectar tan profundamente a toda una vida, o a la vida de dos personas, o tres, como un embarazo no deseado en la juventud. Y normalmente los embarazos son involuntarios, aunque en ocasiones son embarazos planificados. Por mucho que a un adulto le cueste entenderlo, algunas chicas deciden quedarse embarazadas y tener un hijo porque se sienten solas y quieren a un hijo para que les haga compañía. Tener un bebé no es, por supuesto, la mejor solución a su soledad. Desarrollar relaciones cariñosas con sus compañeros y adultos podría ser una solución mucho más práctica y responsable. Los niños no deberían tener niños por razones emocionales, económicas y por las responsabilidades físicas y prácticas que implica educar a un hijo. Los embarazos de chicas jóvenes suelen causar problemas en ellas y en sus bebés. Y por esta razón, decía que por esta razón muchos jóvenes deciden dar a sus bebés en adopción o abortar. ¿Cuáles son las expectativas de los adolescentes sobre el tema de salir con alguien y tener relaciones sexuales? Reitero, ¿cuáles son las expectativas de los adolescentes sobre el tema de salir con alguien y tener relaciones sexuales? Mientras meditan sobre esta pregunta y la responden en silencio, permíteme un poco de líquido vital. Entonces, ya tiene la respuesta. Decía cuáles son las expectativas de los adolescentes sobre el tema de salir con alguien y tener relaciones sexuales. Y la mayoría de los jóvenes menores de 16 años prefieren salir con un grupo de amigos que con alguien como pareja. Muchos padres no dejan que a una hija suya menor de 16 años vaya con un chico en coche. Los límites deberían ser establecidos en función del comportamiento sexual. Este no es el momento de fomentar estereotipos sexuales, de si los chicos son más activos y las chicas más recatadas. Los comportamientos sexuales responsables
raras veces tienen que ver con estos estereotipos. Bien, te dejo reflexionando y vamos a ir culminando. Todo en la vida tiene un final, ¿de acuerdo? Vamos al 25 error que cometen los padres y que fácilmente podrían evitarse. El 25 error que cometen los padres y que fácilmente podrían evitarse. Los padres y los hijos mayores, cuidarles, pero sin entrometerse. Te lo explico. En cuanto un hijo nace, el padre asume su papel de padre para toda la vida. Una relación entre padre e hijo evoluciona con el tiempo conforme pues van cambiando las necesidades del niño y las responsabilidades, ¿de acuerdo?, de los padres, ¿no es cierto? En las circunstancias adecuadas, la relación seguirá siendo pues una relación sobre todo emocional e íntima. En circunstancias equivocadas, entre comillas, la relación será cada vez más difícil y tensa. En algunos casos, por desgracia, la relación llegará a romperse. ¿Cuántos padres se hacen mayores sintiéndose despreciados e ignorados por sus hijos adultos por los que tanto se han desvivido? ¿Cuántos hijos adultos se mantienen distantes y no dejan de luchar por mantenerse y tener una sensación de independencia y libertad? La respuesta a ambas preguntas es demasiado. Demasiado. Entonces no ignore ni intente controlar el crecimiento de su hijo. Esta conferencia final va dirigida a los padres e hijos mayores, también a los hijos adultos que algún día serán padres. Hemos llegado a un punto en estas conferencias, al final de esta bestseller de Peter Haxa, de estas 25 errores de estas conferencias, igual que sucede en la vida, en que padres e hijos se igualan por lo que a responsabilidades e influencia mutua se refiere. Y esta conferencia no habla de cómo enseñar, de cómo guiar y ayudar, sino de la aceptación y el apoyo mutuos. Incluso estas áreas pueden ser problemáticas cuando la ayuda o la enseñanza no sea bienvenida y sean consideradas como un acto de intrusión, empezar a surgir los problemas. Y entonces, los retos a los que se enfrentan los padres de hijos ya mayores para mantener y alimentar la relación con ellos son muchos. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre hacer demasiado, poco o hacer mucho? ¿Dónde acaba el cuidado y empieza la intromisión? Al mismo tiempo, los recursos para padres con hijos adultos son pocos. ¿Cuántos libros y artículos se han escrito sobre cómo ser padres de hijos adolescentes? Las librerías están repletas de ellos, y los padres que estén interesados podrán aprender todo lo que quieran sobre las etapas del desarrollo de la infancia, los problemas con los que puede enfrentarse o cómo tratar con ellos, y 1001 consejos sobre cómo ser un padre mejor. Pero, ¿qué me dicen de cómo solucionar los problemas con los hijos adultos? Continúe leyendo o continúe escuchando esta conferencia. Esta conferencia le ofrecerá la solución. Se la voy a dar con Peter Haxa, el psicólogo, mi mentor, mi coach. Lejos de la vista, pero cerca del corazón.
Lejos de la vista, pero cerca del corazón, te lo explico. Una de las alegrías de ser padres es formar parte de las vidas diarias de nuestros hijos. Les vemos crecer y madurar, les cambiamos los pañales, les sonamos la naricita cuando están resfriados. Compartimos su entusiasmo por aprender y descubrir, y nos angustiamos por sus problemas y dolores, y celebramos sus éxitos. Estamos allí con ellos, continuamente implicados en lo que ocurre en sus vidas. Y todo esto cambia drásticamente cuando el hijo crece y se va de casa para formar su propia familia o para independizarse. Las cuerdas, entre comillas, se cortan cuando el hijo asume sus propias responsabilidades y el padre ya no tiene la necesidad de guiar o influir más en la vida de su hijo. Si las cuerdas no se rompen, surgirán otro tipo de problemas que inevitablemente afectarán tanto a los padres como a los hijos. Y estas serán situaciones en las que la intromisión existe y con todas sus ramificaciones. Una llamada inesperada, estoy en conferencia, no lo puedo atender. Y decía, si las cuerdas no se rompen, si las cuerdas no se rompen, surgirán otro tipo de problemas que inevitablemente afectarán tanto a los padres como a los hijos. Y estas serán situaciones en las que la intromisión existe y con todas sus ramificaciones. He reiterado estas frases importantes porque algunos padres desean mantener la influencia en las vidas de sus hijos porque son excesivamente controladores o porque no pueden soportar la separación que implica la independencia. Algunas veces, sin embargo, serán los propios hijos los que no quieran separarse de las faldas de sus padres porque dependen totalmente de ellos y se sienten inseguros de poder vivir independientemente. Ninguna de las dos situaciones es recomendable y si se dieran tendrían que ser tratadas por un especialista. Lo que está ocurriendo es que los padres se esfuerzan cada vez más por ser útiles y ayudar a sus hijos, pero al mismo tiempo cada vez saben menos de lo que sucede en la vida del hijo y de sus necesidades. A veces estas necesidades son evidentes y los hijos las expresan claramente a sus padres. Por ejemplo, un hijo pide consejos sobre la compra o el alquiler de una vivienda, ¿no es cierto? Y en ocasiones los problemas son demasiado personales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los hijos, en este caso, los ocultan, ¿no? En este caso suelen ser problemas relacionados con el abuso de drogas o problemas de pareja laborales. Reitero, en ocasiones los problemas son demasiado personales y los hijos los ocultan. En este caso suelen ser problemas relacionados con el abuso de drogas o problemas de pareja o problemas laborales. El padre notará enseguida que ocurre algo, pero conocerá poco acerca de la situación. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo ayudar a un hijo sin que parezca una intromisión? Como dicen Betty Frye y Eileen Klex, si lo que un padre quiere es mantener relaciones sanas con sus hijos adultos, tiene que tener mucha creatividad, conocimiento de sí mismo y una paciencia de santo con la ambigüedad. ¿Y creía usted que lo peor habría pasado después de la adolescencia? Mientras medita, permítame. Entonces veamos el mito de los padres demasiado controladores, de las suegras desagradables y de la diferencia generacional. Todos hemos escuchado chistes y bromas sobre las suegras. Ya sabe, esa chillona
entrometida, criticona y controladora, mujer que crió a su esposa y que ahora no le puede soportar a usted. Qué terribles, injustos son esos chistes. Pongamos por caso mi suegra, ¿ya? Yo tengo una suegra que se llama Jacqueline, que es una de las personas pues más amables y simpáticas que conozco. Es una persona encantadora, una magnífica cocinera, un encanto con los niños y una experta confidente para toda la familia. Ha educado maravillosamente a todos sus hijos. La mayoría de los padres son como Jacqueline. No son ogros, controladores ni intrusos, sino gente bien intencionada y cariñosa. Mis padres, Matei y Anulka, son así también, igual que mi suegro Dominix. ¿De dónde viene, por tanto, esa idea de que las suegras son las personas y los padres son prácticamente la peste y los padres no hacen más que controlar la vida de sus hijos? Reitero. Entonces, ¿de dónde viene, por tanto, esa idea de que las suegras son la peste y los padres no hacen más que controlar la vida de sus hijos? Se cree que entre los padres y los hijos hay una diferencia generacional y que es esta la que no les permite comunicarse o llevarse bien. Y esta explicación tampoco pues tiene demasiado sentido, o aún peor, tiene un sentido nocivo. Crea pues una base para el conflicto, el resentimiento y la hostilidad. La verdad es que muchos padres continúan cuidando y preocupándose por sus hijos, sea cual sea su edad, estén o no independizados. El cuidado y la atención no se tiene que confundir con el control y la intromisión. Lo triste es que muchos padres tienen miedo a mostrar esa preocupación por sus hijos o a hacerles preguntas normales sobre sus hijos y sus familias sin ser vistos como intrusos. Los padres se muestran cada vez más reticentes a hacer preguntas y los hijos cada vez más defensivos cuando se les preguntan algo. Por no ser entrometidos, muchos padres deciden ignorar incluso los problemas serios que ven en sus hijos o nietos. ¿Es esta manera de comportarse la más adecuada? ¿Qué opinas? ¿Es esta la manera para los adultos o para un adulto de comportarse? Los libros más populares de autoayuda discuten los problemas de los padres tóxicos y de las familias tóxicas. Si escucha los programas que tratan estos temas en la radio, la televisión, le parecerá pues que todos hemos crecido en familias disfuncionales. Los estereotipos culturales se convierten en profecías que su propia naturaleza contribuye a cumplirse para pérdida de todos. Perdemos la sabiduría de nuestros padres, quienes demasiado a menudo acaban aislándose en sí mismos. Esto es una tragedia absurda e innecesaria. Y la cosa más tóxica o disfuncional son los propios estereotipos y la manera en que estos son repetidos en los medios de comunicación. Apague la televisión, cierre su libro de autoayuda y mire a sus padres. Mire a sus padres. Ellos son los que le han amado y le han criado desde que usted nació, seguramente haciendo siempre lo mejor para usted. ¿Son ellos tóxicos? ¿Son ellos tóxicos? En las relaciones que dura toda la vida siempre habrá conflictos y heridas. Pero esto no es motivo para apartarse de la familia o renegar de sus padres.
Entonces veamos 12 normas para los padres y los hijos adultos. ¿Ya? Te voy a dejar 12 normas para los padres y los hijos adultos con el psicólogo Peter Haxa, mi coaching y mentor, ambos haciendo sinergia y culminando estas conferencias, su bestseller el día de hoy, dejándote 12 normas para los padres y los hijos adultos. A ver, existen determinados principios y reglas básicas para que una relación entre adultos funcione. El respeto mutuo es esencial. Además de la consideración y de la sensibilidad hacia los demás. La honestidad y la confianza son la base para la cooperación y la intimidad. Te reitero, despacio, para que lo internalices y lo pongas en práctica. Si eres padre o esposo o esposa, o si vas a hacerlo con mayor razón, el respeto mutuo es esencial. Además de la consideración y de la sensibilidad hacia los demás. La honestidad y la confianza son la base para la cooperación y la intimidad. Una actitud cariñosa puede ser muy reconfortante. Una actitud cariñosa puede ser muy reconfortante, especialmente en los momentos problemáticos. La relación entre un padre y un hijo no se parece a ninguna otra, por lo que a la riqueza y la profundidad de sus sentimientos se refiere. Y a continuación, voy a darte una lista de 12 normas y principios para los padres que tienen hijos adultos. Y definen algunas, aunque no todas, las características de una relación íntima entre padres e hijos y sirven únicamente como buena base. ¿De acuerdo? Empezamos con la primera. Reconocer y apreciar al individuo. Número 1. Reconocer y apreciar al individuo. ¿Puede usted llegar a apreciar de verdad a esa persona en la que se ha convertido su hijo? Le pregunto. Y si es así, dígaselo directamente y con auténtico afecto. Muchos de nosotros caminamos con cierta aprensión por haber sido defraudados por la persona que más significa para nosotros. No deje que sus hijos piensen eso de usted. Los padres también necesitan escuchar palabras de reconocimiento, apreciación y agradecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, reconozca y aprecie al individuo. Vamos con la segunda. Su preocupación nunca se acaba. Su preocupación nunca se acaba. Pero su responsabilidad sí. ¿Está claro? Te lo explico. Muchos padres consideran que la responsabilidad de sus hijos acaba cuando estos empiezan la universidad. En ese momento, ¿sí? En ese momento, las cuerdas deberían ser, por supuesto, cortadas, ¿de acuerdo? Pero no desconectando de la persona, sino permitiéndole tomar sus propias decisiones importantes de la vida. A ver, así pausadamente, lentamente, para que lo internalices. Decía, en ese momento, las cuerdas deberían ser, por supuesto, cortadas, pero no desconectando de la persona, sino permitiéndole tomar sus propias decisiones importantes en la vida. Y estas incluyen, pues, dónde vivir, en qué trabajar, con quién casarse, etc.
Un niño nunca se convertirá pues en un adulto totalmente maduro y responsable hasta que asuma la responsabilidad de su comportamiento y de las decisiones importantes de la vida. Reitero, un niño nunca se convertirá pues en un adulto totalmente maduro y responsable hasta que asuma la responsabilidad de su comportamiento y de las decisiones importantes de la vida. El padre que intenta interferir o entrometerse en estas decisiones sin que el hijo le pida su opinión será acusado pues de intruso. Tenga cuidado. Tercero, no se sienta culpable de los errores o fracasos de sus hijos. No se sienta culpable de los errores o fracasos de sus hijos. Usted podrá influir, pero nunca controlar lo que sus hijos hacen. Ni en la infancia, ni en la edad adulta. Reitero, usted podrá influir, pero nunca controlar lo que sus hijos hacen, ni en la infancia, ni en la edad adulta. El niño que usted está educando es un ser humano que piensa, que siente y actúa, y que tomará sus propias decisiones en la vida adulta. Si su hijo adulto toma decisiones equivocadas y acaba teniendo problemas, la culpa no será suya. Reitero, si su hijo adulto toma decisiones equivocadas y acaba teniendo problemas, la culpa no será suya. Entiéndalo bien. Veamos la cuarta. Sea una caja de resonancia, no un megáfono. Los padres son unas cajas de resonancia y una fuente de feedback maravilloso cuando sus hijos les piden su opinión y se abren a ellos. Pero serán unas terribles megáfonos cuando les sermoneen o intenten imponerles sus ideas y opiniones. Los sermones ya no servían cuando los niños eran pequeños. ¿Qué le hace pensar que ahora que son mayores va a funcionar? Ayúdeles a encontrar respuestas, escuchándoles activamente, aportando ideas si es necesario, pero no les sermonee, sea arquetipo, sea ejemplo con sus acciones, con su vida coherente. Quinto, comparta con ellos todo lo que pueda. Comparta todo lo que sabe y lo que ha experimentado. Una de las mejores maneras de enseñar una lección a un hijo es hablándole de cómo esa lección nos afectó a nosotros, porque de esta manera está haciéndola más personal y real para el receptor. ¿Tuvo usted también dificultades con su jefe? ¿Suspendió un curso en la universidad? Comparta esas experiencias con su hijo si éste está pasando por situaciones similares. El niño ahora es un adulto y puede verle desde una perspectiva diferente, como una persona real. Entonces sea honesto, porque la honestidad engendra confianza. Y la confianza a su vez engendra más honestidad. Uno de los beneficios de la edad es la sabiduría. Y uno de los beneficios, reitero, es la sabiduría, es una profunda apreciación de la verdad. Enseñe este principio viviéndolo en su propia vida y expréselo en su relación con sus hijos mayores. Sea un modelo que imitar. No termine cuando los niños empiezan. Y esto dura toda una vida, ¿no? Ese modelo, ¿no? Desde niños, cuando empiecen en la universidad o se independicen. Usted sigue siendo un padre modelo para sus hijos. Veamos la sexta. Acepte y aprecie las diferencias. Acepte y aprecie las diferencias. Sus hijos tienen genes y los beneficios de sus enseñanzas. Pero no son usted.
Repito, los hijos tienen genes y los beneficios de sus enseñanzas, pero no es usted. Desarrollarán sus propios gustos, sus propios estilos y sus propias creencias. Sus valores y objetivos podrán no ser los mismos, similares siquiera a lo que usted les enseñó y los que le hubiera gustado que alcanzaran. ¿Está usted dispuesto y preparado para aceptar esas diferencias? Hay familias que se han roto por culpa de defender diferentes opiniones sobre el tema del aborto, de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres, o algo tan ridículo como a quién votar en unas elecciones. ¿Y si su hijo es homosexual? Lo único que pueden hacer los padres es aceptarlo tal como es o rechazarlo. Tener diferentes valores, diferentes creencias u orientaciones que usted no es motivo de deslealtad o falta de respeto. Los hijos mayores se merecen el respeto de sus padres. El afecto se gana y no es un derecho. Reitero, el afecto se gana y no es un derecho. Pero incluso en las relaciones más difíciles, este no tendría que ser un problema después de toda una vida de cuidados y educación. Lo que sus hijos no le deben, ni a usted ni a nadie, son sus valores y creencias. Esto es lo que implica ser un ser adulto, independiente, viviendo en una sociedad libre. La libertad de pensar y elegir por sí mismo. El padre que no sea capaz de aceptar esto y por tanto no acepte las diferencias de sus hijos, está eligiendo distanciarse y ser rechazado por ellos. Séptimo, no saques los trapitos viejos. No saques los trapitos viejos mientras lo vas meditando en cuántos trapitos viejos has sacado hasta el momento. Espero que no lo vuelvas a sacar después de esta explicación. Permíteme un sorbo de líquido vital. No saques los trapitos viejos. La gente que vive en el pasado suele centrarse más en los problemas, en los fracasos y disgustos que en los recuerdos o sentimientos positivos. Esta es una receta para la ira, el resentimiento y muchas veces la depresión. Los hijos que culpan a sus padres de heridas antiguas, de una infancia infeliz o de un fracaso en sus vidas, son los que están distanciados de ellos o los que ya no tienen relación con sus padres. Es mejor olvidarse y perdonarse el uno al otro. Si el hijo es el que no quiere perdonar, hágale saber que usted está dispuesto a recomponer su relación. Y esto puede no ocurrir inmediatamente, pero seguro que en algún momento la reconciliación será posible. Octavo, no permita que sus hijos se entrometan en su vida. Octavo, repito, no permita que sus hijos se entrometan en su vida. Aunque los padres tienen fama de ser unos intrusos, la otra cara de la moneda es el hijo que se entromete en la vida de sus padres. Esto es más probable que ocurra si uno de los padres enviuda o se divorcia, o si el joven tiene dificultades para independizarse de sus padres. Afirme su derecho a vivir su vida como quiera, a gastar su dinero como quiera y a relacionarse con quien quiera. Lo que es justo lo es en ambas direcciones. Noveno. Reduzca al máximo la dependencia económica de sus hijos. Reduzca al máximo la independencia económica de sus hijos. Te lo explico. A ver. El consejo de Shakespeare de no tomar prestado ni ser prestamista, ¿sí?,
Es difícil de seguir hoy día en nuestra sociedad de créditos fáciles. El principio es importante cuando se trata pues de padres e hijos mayores. Incluso los hijos adultos que vivan todavía en casa deberían ser responsables de sus necesidades económicas. La ayuda económica para que un hijo se sitúe en un puesto de trabajo o compre una casa en una casa o una cosa, pero otra muy diferente es la ayuda económica continuada de los padres. El tipo de dependencia más común es la económica y es característica del hijo que quiere agarrarse al papel de niño necesitado. Establecer unos ingresos es importante, igual que un límite de crédito. La posibilidad de avalar un préstamo de un banco cuando sea necesario. Si un hijo adulto necesita pedirle prestado dinero a sus padres para comprarse un barco, seguramente será porque él no puede pagárselo. Veamos con la 10ª regla. Intervenga en situaciones peligrosas. Intervenga en situaciones peligrosas. Hay veces que los padres o algún miembro de la familia en su lugar tendrán que hacer algo rápidamente para tratar una situación en que la vida o la salud del hijo o nieto esté en peligro. Estas influyen en situaciones en las que los padres descubren o sospechan que un hijo abusa de las drogas, está pensando en suicidarse o tiene una depresión severa u otra enfermedad mental. El problema de ser visto como un intruso o entrometido en estos casos es algo que no debería ni discutirse. El abuso y la violencia jamás deberían ser tolerados. Una persona que está pensando en suicidarse o cometer homicidios corre un grave peligro y necesita ayuda psiquiátrica inmediata. Un padre que esté consumiendo drogas peligrosas pone en peligro su propia vida y la de sus hijos. Si, por ejemplo, tiene que conducirles de un lado a otro bajo los efectos de la droga o del alcohol. Y si un hijo adulto no emprende acciones responsables enseguida para ayudarse a sí mismo, sus padres deberían hacerlo. 11. Respete la autoridad paternal de sus hijos. Los padres y no los abuelos son los que deben determinar las normas y expectativas para sus propios hijos. Y esas normas servirán también para cuando los nietos estén de visita en casa de los abuelos. No hay forma tan eficaz para que los hijos adultos adopten una actitud defensiva como criticar sus métodos de educar a sus hijos. Entrar en una pelea entre padres e hijos defendiendo al hijo es buscarse problemas. Y sin lugar a dudas, un desafío a la autoridad de los padres. Mimar y consentir a los nietos un poco no es malo. Y puede ser muy divertido. Pero tenga siempre en cuenta Tenga siempre en cuenta cualquier queja de los padres por estar mimándoles demasiado. Y si este es el caso, respete sus deseos. Y finalmente, la 12ª regla y última. Comparta la responsabilidad por la calidad de su relación. La igualdad de derechos, estatus y libertades en una relación de adultos implica pues también la igualdad de responsabilidades. La relación entre un padre y un hijo joven debería ser modelada por el padre por varias razones obvias, ¿no? La relación con un hijo mayor debería ser compartida, dándose apoyo mutuamente, comunicándose el uno con el otro siempre que lo necesiten y tomando decisiones mutuas acordadas. Piense que ellos serán tan honestos y abiertos como usted lo sea con ellos. Comparta la responsabilidad por el bienestar de las relaciones con ellos, por usted mismo y por la familia en general, y verá cómo sus hijos crecen como usted.
¿Nos quedamos? Vamos finalizando. ¿Sí? A ver. Para culminar, vamos con 12 reflexiones, ¿ya? Finales. En el futuro, culminando estas 25 conferencias, recuerden estas 12 frases nucleares o ideas fuerza. Primero, reconozca y aprecie al individuo como tal. Ay, perdón, un segundito. Permítanme un segundo. Vamos culminando con un poco también de música de fondo, ¿de acuerdo? Sí, a ver. Vamos. Vamos a culminar con 12 reglas, normas, ideas fuerza. Número 1. Reconozca y aprecie al individuo como tal. Número 2. Su cuidado nunca acaba, pero sí su responsabilidad. Tercero, no se considere culpable de los errores o fracasos de sus hijos. Cuarto, sea una caja de resonancia, pero no un megáfono. Quinto, comparta con sus hijos todo lo que pueda. Sexto, acepte y aprecie las diferencias. Séptimo, no saque los trapitos viejos. Octavo, no permita que sus hijos se entrometan en su vida. Noveno, reduzca al máximo la dependencia económica de sus hijos. Décimo, intervenga en las situaciones peligrosas. Onceavo, respete la autoridad paternal de sus hijos. Y la última, comparta la responsabilidad por la calidad de su relación con sus hijos. Agradeciendo a todos ustedes la atención dispensada en nombre de mi coaching, mentor y psicólogo Peter Hacks, actor intelectual, de los 25 errores que cometen los padres y que fácilmente podrían evitarse, más las conferencias dadas hoy por su maestro y mentor. Espero que la hayan internalizado bien y la pongan en práctica. Y si ya la están poniendo en práctica, hagan un feedback o una retroalimentación y sigamos mejorando como padres, como esposos y como hijos. Y que el núcleo de la sociedad, la familia, el núcleo más importante de la sociedad, de la familia, pueda estar más fortalecida y ser más felices y imperecederas en el tiempo, haciéndolas más sostenibles. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Gracias por la atención prestada.